En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor y vamos a leer la palabra de Dios. ¿Me prestan un micrófono, por favor? Un micrófono. Mi hermano Manuel nos va a leer la palabra del Señor. Quiero que ustedes tomen su tarjetita. Tomen la tarjeta, pongamos de pies y leamos la escritura que está aquí en el dorso de la tarjeta. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén. Gracias, hermano. Gracias. La tienen ahí para que la lean, la mediten, piensen en ella. Está basada en la traducción, en la nueva traducción viviente, que es una paráfrasis de la Biblia. La hicimos en la paráfrasis porque es más clara para leer, pero la puede leer en la Reina Valera o en la Nueva Versión Internacional. El contenido es igual, aunque las palabras sean diferentes. Una de las cosas que nos hemos estado preocupando en estos días, lo mencioné, es el lugar de la palabra en nuestras vidas. Hace 8 días mencionamos la importancia de que hablamos de 5 aspectos de la Biblia. ¿Se acuerdan cuándo eran? Primero hay que ¿qué? Hay que leerla, hay que escucharla, hay que estudiarla, hay que memorizarla y hay que meditarla. 5 cosas. ¿Quién intentó hacer esas 5 cosas esta semana? A ver. 2, 3, 4. Por lo menos intentar. 5 cosas. ¿Qué vamos a hacer? 5 cosas. Vamos a leerla, escucharla, estudiarla, memorizarla y meditarla. Y ya hablaremos de eso más adelante, de esos 5 aspectos que tenemos. Ahondaremos en algunos de ellos muy especialmente. La gran preocupación que tenemos hoy en día es el lugar de la palabra en nuestras vidas, el lugar de la palabra en la iglesia. Estoy leyendo un libro muy importante que se llama El desastre evangélico, escrito por uno de los más famosos, ya partió con el Señor, de los más famosos escritores cristianos del siglo pasado. Murió hace unos días, del siglo pasado, que se llama Francis Schaeffer. Francis Schaeffer escribió un libro que dice que una gran porción de la comunidad evangélica se ha ido conformando de manera creciente al espíritu del mundo de hoy, en lugar de usar la Biblia para juzgarlo. Se acomoda al mundo y no usa la Biblia para juzgar al mundo, sino que se acomoda. ¿Cuántos creen que es más fácil acomodarnos? Es más fácil, pero no debe ser. Ya lo hermanos, es más fácil, pero no debe ser. Él sigue diciendo, el espíritu de nuestra era pide autonomía, libertad, etcétera, y así nosotros nos vamos acomodando. No existen principios morales, cada uno hace lo que quiere en el mundo que vivimos. Mire la campaña política. Es una campaña degradante de todo lado. No hay nadie que diga, este es mejor, está la misma cosa. Entonces, si alguien quiere sacarse la espina, le da más duro al otro y al otro, y tristemente. Así va el mundo. Así que los cristianos, al adaptarnos a la cultura, terminamos torciendo las escrituras hacia los cambiantes vientos de nuestra cultura, en lugar de juzgar dicha cultura por los principios de la palabra del Señor. Las tinieblas están penetrando en la iglesia. Tenemos interpretaciones distintas de la Biblia, pero él dice algo muy interesante. La verdad siempre confronta. Si la verdad no confronta, entonces no es verdad.
que la verdad nos sacude y nos hace revisar nuestra vida. Dice Francis Schaeffer, al decir esto, debo agregar que donde existe la verdad, lo opuesto a la verdad es la no verdad. ¿Hay alternativas? No, lo opuesto a la verdad es mentira, es la no verdad. No podemos decir simplemente creo en la verdad de la palabra de Dios y descansar mientras otros creen lo que quieren. Nuestra lealtad va más allá de decir que creemos en la Biblia o en ciertas cosas. Nuestra lealtad en primer lugar es hacia Cristo y el Dios viviente. Esto significa que cuando se enseña una mentira, la debemos señalar como mentira. No simplemente aplaudirla o callarnos, debemos señalarla como mentira. La verdad trae confrontación. Si no nos damos cuenta de que debemos hablar con amor y claridad en contra de lo que la Biblia condena, ya sea en doctrina o en moral, pues podemos tener dificultades. Tenemos que hablar con amor, con tranquilidad, pero decir siempre la verdad. Las iglesias que creen en la Biblia y las que no, pues se diferencian. No estamos en la iglesia, Dios no nos dejó para hacer shows. Los shows son buenos, no son malos, de vez en cuando un show es bueno. Pero la esencia de la iglesia no es el show. La esencia de la iglesia es la palabra. Díganle a los hermanos, la esencia de la iglesia es la palabra, no las experiencias. La iglesia no se puede basar en experiencias. Vamos a tener cada mes un testimonio impactante, solamente para mostrar cómo el poder de Dios puede obrar y cambiar la vida y el poder de la palabra de Dios. No simplemente para que estemos de experiencia en experiencia. No es la experiencia la que debe conducirnos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Entonces, espero que podamos entender este aspecto, que una de las tragedias de la iglesia cristiana hoy en día, en el siglo XXI, al comienzo del siglo XXI, es no amar la palabra de Dios. Es no ser una iglesia de la palabra. Es tratar de acomodarnos a la cultura. Es tratar de acomodarnos a lo que el mundo dice. Y uno escucha con frecuencia, no la iglesia, como decía en el sketch, la iglesia no tiene que cambiar, debe seguir como está en ese mundo. O sí tiene que cambiar para acomodarse a lo que la cultura menciona. No, nosotros hemos decidido ser fieles a la palabra de Dios. Amén. Dígale a su hermano, hemos decidido ser fieles a este libro. Y lo vamos a estudiar, lo vamos a meditar, lo vamos a exponer desde este lado, desde esa plataforma. Vamos a hablar siempre de la palabra del Señor. Y nuestra vida, nuestra enseñanza va a estar basada en este libro. Amén. Podemos leer otras cosas, escudriñarlo todo, dijo el apóstol Pablo. Hay que leer todo, pero hay que saber discernir lo que es del Señor. Leemos para ver cómo piensa el mundo, no para vivir como el mundo vive. La palabra de Dios es la guía, es el lucero que alumbra en nuestras vidas. Como dijo el apóstol Pedro, San Pedro dijo en el capítulo primero de Segunda de Pedro. Si ustedes abren sus Biblias conmigo, Segunda de Pedro, capítulo 2, dice, el verso 19, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. O sea, lo que los profetas hablaron, las escrituras, que se refieren a las escrituras, si lo traducimos en palabras que lo entendamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, es las escrituras, lo que hablaron los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. ¿Qué hacemos bien? Cuando prestamos atención a lo que Dios dice en su palabra, entonces estamos haciendo bien. Dice, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Así es la palabra de Dios. La Biblia es como una lámpara o como una antorcha que brilla en un mundo en oscuridad. ¿Estoy claro? Estoy leyendo segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Estamos viviendo en un mundo de oscuridad. Todo lo que, cuando terminamos el culto anterior, un hermano me dice, ¿qué opina de lo que está pasando? Pues, ¿qué puede suceder? El mundo vive en oscuridad. Y si vive en oscuridad, pues no puede dar más. Vive así, habla así, actúa así. La única manera que el mundo va a andar en la luz es cuando conozca la palabra del Señor. Esta es una antorcha que brilla en la oscuridad, que alumbra en la oscuridad. Tenemos que llevar la palabra del Señor para que la oscuridad que alumbra o que está en el mundo sea transformada por la luz de Jesucristo. No sé si lo creen.
pero yo lo creo con todo el corazón. Pero debe empezar en nuestras vidas. Tiene que empezar a brillar en nuestros corazones. Y sigue diciendo algo, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en su corazón. ¿Quién es el lucero en la Biblia? ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo es el lucero de la mañana. Como dice la nueva traducción viviente, dice hasta que brille Cristo, que es el lucero de la mañana en nuestros corazones. Aleluya. Queremos que brille vez tras vez esa bendita imagen de Jesús en nuestra vida, y para ello está la palabra del Señor. Yo tengo un pasaje para trabajar, que es el que ustedes encuentran aquí en este texto que acabamos de leer. La iglesia primitiva permanecía siempre, perseveraba en cuatro cosas. Cuatro cosas, dice el verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, que implica la cena del Señor, y perseveraban en las oraciones. Cuatro cosas era la iglesia que empezó a surgir, que es los fundamentos de la iglesia que soñamos nosotros. La iglesia que soñamos, me preguntaban los hermanos que lanzaron la campaña, ¿cuál es la iglesia que soñamos? La iglesia que soñamos es la que Dios soñó en su corazón desde la eternidad, que empezó a brillar, a manifestarse cuando empezó la iglesia a funcionar. Cuando Jesús comenzó la iglesia tenía 4 distintivos. ¿Cuál fue el primer distintivo? Permanecían en la enseñanza, doctrina de los apóstoles. Segundo, permanecían en comunión unos con otros. Tercero, en el partimiento del pan, comían juntos en las casas, como dice más adelante, y dentro de eso tenían la costumbre de tomar la cena, tomar la copa y el vino y recordar lo que Cristo había hecho. La cena del Señor es el punto central. Y en cuarto lugar, perseveraban en la oración. Una iglesia que permanece en la palabra, una iglesia que sabe tener comunión unos con otros, una iglesia que sabe la importancia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y una iglesia que sabe la importancia de la oración, es la base de la iglesia para crecer como Dios quiere en la tierra. Eso, y mire que no habla de ninguna cosa distinta. Esas son las 4 cosas que queremos enfatizar. Hemos estado enfatizando y hoy quiero ser más claro en el tema que quiero compartirles a ustedes. Pensemos en primer lugar en cuanto a la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza, doctrina, instrucción de los apóstoles. Hermanos, ¿qué creen ustedes que los apóstoles hace 2000 años, cerca de 2000 años, le enseñaban a los primeros cristianos? ¿Qué le enseñaban? Perseveraban en la doctrina. ¿Cuál era la doctrina? ¿Cuál era la enseñanza? ¿Cuál era la instrucción? ¿Dónde se basaba la instrucción? ¿La enseñanza o la doctrina? En lo que habían recibido de Jesús. Ellos no tenían que inventarse nada. Todo lo que tenían era que recordar lo que Jesús les había dicho, y eso que Jesús les había dicho tenían que enseñarse a los discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces hermanos me dicen, mire pastor, es que yo no le puedo servir al Señor porque no he estudiado en el Instituto Bíblico, no he ido al seminario, no he ido a la universidad bíblica, no estoy capacitado, no tengo un cartón. ¿Y quién le dijo que el cartón es el que le da la autoridad? La autoridad nos la da Cristo en nuestro corazón, y compartimos lo que Él nos enseñó. Lo que enseñaban a Pedro, Juan, Santiago y demás hermanos a la iglesia primitiva era simplemente lo que Jesús les enseñó. Ya Jesús había dicho en Mateo 28, 19, vayan y enséñeles a ellos todo lo que yo les he enseñado. Eso era. Eso tiene un punto central. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el apóstol Pablo dice que durante 3 años le enseñó a los hermanos en Éfeso todo el consejo de Dios. Eso es lo que Pablo llamaba el consejo de Dios. 3 años solamente pasaron y él les enseñó todo el consejo de Dios. ¿Y saben qué hacía esa iglesia? Desde ahí dice, estando él centrado en Éfeso, desde ese lugar Pablo llenó todo Asia del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Sin tener correo electrónico, sin tener televisión, sin tener radio, sin tener WhatsApp, sin tener mensaje de texto, nada.
¿Cómo lo hizo? Él estando en Éfeso, estando ahí durante 3 años y medio, llena toda Asia. ¿Cómo cree que pasó eso? Los hermanos recibían la palabra y como ellos tenían que viajar, ¿qué hacían al viajar? Compartían la palabra. Doquiera donde iban ellos llevaban la misma doctrina, la misma enseñanza y la multiplicaban hasta que todo Asia, tremendo, hasta que todo Asia fue saturado por el mensaje de Jesucristo. Si Pablo, sin toda la tecnología que nosotros disfrutamos hoy en día, en 3 años llenó a toda Asia del mensaje de Jesucristo, ¿lo podremos hacer nosotros? Amén, dígale a su hermano, dígale, ¿lo podemos hacer nosotros? Dígale a su hermano, lo podemos, amén. Diga, sí lo podemos. Sí lo podemos. Tenemos simplemente que poner atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Eso es lo que soñamos. ¿Sabe? La palabra de Dios es esa luz que nos guía hacia el destino final que Dios tiene para cada uno de nosotros mientras caminamos en este mundo. Esa hermosa palabra que en Mateo 28, 19, que la traduce en nuestra Biblia, vayan por todo el mundo. La traducción literal es, mientras vais por el mundo, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Mientras vais, mientras caminan, mientras trabajan, en cualquier lugar donde estamos, la función nuestra es proclamar a Jesucristo. Proclamar su nombre, proclamar su enseñanza, mientras vamos por el mundo. Todos los días estamos caminando. Mientras que la iglesia camina, Cristo es glorificado. Amén. Dígalo conmigo, mientras la iglesia camina, Cristo es glorificado. Mientras vais por el mundo, tenemos que llevar la palabra del Señor. ¿Sabe? Una cosa que debemos entender. Hay 2 cosas muy vitales, muy importantes. ¿Qué nos revela la Escritura? ¿Cuál es el propósito de este libro? En primer lugar, escúcheme. ¿Cuál es el propósito de este libro? Cuando yo lo leo, cuando yo la escucho, cuando yo la estudio, cuando yo la memorizo, cuando yo la medito, ¿cuál es el propósito de todo eso? ¿Cuál es el propósito por el cual los profetas hablaron? ¿A quién señalan? Déjeme decirle, en el libro de Lucas, miren conmigo Lucas capítulo 24. Jesús ha resucitado. Está con sus discípulos. Él les había dicho que iba a resucitar, pero los discípulos no creían. Dice esos caminantes de Emaús, todo el capítulo 24 habla de los caminantes de Emaús. Dicen, ¿por qué están tristes? Les dice un personaje que se les aparece a los 2 caminantes de Emaús. ¿Por qué están tristes? Y dice, no, pues es que vino a nosotros una persona que creíamos que era el Mesías. Pero se murió hace 3 días. Lo mataron, lo sepultaron. Y no sé, aunque algunos dicen por ahí que ha resucitado. Entonces, al oírlos Jesús hablar de esa manera, les dice en el versículo 25, qué torpes son ustedes. Les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Qué fue lo que dijeron los profetas? ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? ¿A quién señalan? Dice el verso 26, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, dice Lucas, estas palabras, cuando Jesús comenzó a partir de Moisés, no la vida de Moisés, sino de lo que escribió Moisés. Empezó de Génesis y siguió por todo el Antiguo Testamento. Dice, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿A quién señala la Biblia? Dígalo conmigo, a Jesús es señalado en toda la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo estudio la Biblia, cuando yo memorizo la Biblia, cuando yo medito en la Biblia, cuando yo escucho la predicación de la palabra, la intención primaria no es enseñarme cómo vivir. Es parte de la intención. Eso es consecuencia. Pero la intención primaria al enseñar la palabra, al leer la palabra, al estudiar la palabra, al memorizar la palabra, al meditar la palabra, es que Cristo se ha revelado en nuestras vidas. La Biblia tiene un propósito, revelar a Cristo, amén.
Dígalo conmigo, el propósito de la Biblia es revelar a Cristo. Es que lo podamos conocer. ¿No dijo Jesús en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice al Padre, y a su Hijo, a quien tú has señalado, y les dé la vida eterna? El propósito, lo más importante en la vida, no es aprender una carrera. Lo más importante en la vida no es tener dinero. Lo más importante en la vida no es tener una gran empresa. Todo eso es importante. Pero lo más importante en la vida es conocer a Jesucristo. ¿Lo creen? No sé si lo creen o no. Pero un cristiano no tiene otra meta en la vida sino conocer a Jesucristo. Conocerlo. Entender su obra. Amarlo con todo su corazón, como Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8 en adelante. Todo lo que antes para mí era ganancia, lo tengo ahora como pérdida, por amor a Cristo y por conocerlo a Él, por amor del cual lo he perdido como todo y lo tengo por estiércol para conocer a Cristo, que es lo más importante en la vida. ¿Es Jesucristo lo más importante en tu vida? Conocer a Cristo es la pasión de tu corazón. Conocer a Cristo es la pasión en tu hogar. Conocer a Cristo es la pasión en tu trabajo, es conocerlo a Él. O simplemente hace las cosas, no importa si a Cristo le agradan o no le agradan. Esa es parte de nuestra cultura. La cultura ha invadido a la iglesia y nos ha distorsionado el mensaje de la palabra del Señor. Lo más importante al leer la Biblia es conocer a Cristo. Y cada cuanto debo leerla. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dígale a su hermano, no solo de pan vive el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso en el pasaje que leímos, que no tuve tiempo de pedir la tarea. ¿Cuántos hicieron la tarea que dejé hace 8 días? Levanten la mano. Bueno, muy bien. Los bendigo a los 5 que lo hicieron. Los demás también los bendigo, pero se quedaron cortos, ¿no? ¿Cuál fue la tarea? Aprender de memoria 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. ¿Y qué es lo que dice 2 de Timoteo 3, 16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y el verso 17 que no les dije, pero que es, dice, para que el hombre y la mujer de Dios sea preparado perfectamente para toda buena obra. Tiene un propósito la palabra del Señor. El propósito central, eso es posible si deseamos conocer a Cristo. ¿Sabes, hermano? Yo antes leía la Biblia con la intención de saber más de la Biblia. Conocer más, importante, quiénes son los profetas, dónde vivían, qué ambiente tenían, cómo escribieron. Eso es bueno, es bueno. Mi intención era conocer la literatura, pero hoy en día cuando yo leo la Biblia, mi intención primaria es conocer a Jesús. ¿Me comunico? ¿Lees la Biblia para conocer a Cristo? ¿O para saber cosas de historia, cosas de cultura? Que es bueno, se aprende. Pero ¿de qué sirve aprender meramente eso si no conoces a Jesús? Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús en Juan 5:39, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién da testimonio la Escritura? De Jesucristo. Dígale a su hermano, las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Así que a los apóstoles enseñar la doctrina central, la doctrina principal, era que conocieran a Cristo. Ese era el punto central, conocer a Jesús. Y pudieran entender quién era Jesús. Pudieran comprender lo que luego Pablo proclama a voz en cuello, que el Padre le había dado un nombre a Jesús que era sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la importancia, eso es lo vital a leer la Biblia. Reconocer que Jesucristo es la máxima autoridad para nuestra vida y vivimos solo para Él. Eso era lo que Jesús le había enseñado a los discípulos, y eso fue lo que los discípulos o los apóstoles le enseñaron a los primeros cristianos, que conocieran a Jesucristo no como Salvador meramente, sino como el Señor. Y como era el Señor, entonces podía salvar. Amén. ¿Lees la Biblia para conocer a Cristo? Léala.
queremos conocer a Cristo, en Él está la vida eterna. En Él está lo bello, lo hermoso para caminar en este mundo, en nuestro Señor Jesucristo. Es la guía que nos conduce a puerto seguro. Dije hace 8 días, creo, en ese culto, no sé en cuál, que antes, años atrás, como no existían los medios de transporte que existen hoy, tan magníficos, tan bellos, como el avión, por ejemplo, la gente tenía que viajar de continente a continente, ¿por medio de qué? Barcos, no había más, no había otra forma, de un continente a otro, por barco solamente. Pero ellos no tenían brújulas. ¿Cómo se guiaban en alta mar? ¿Cómo sabían si iban por el camino correcto o equivocado? Sabían que había una estrella allá. Y siempre al caminar, aunque hubiera vientos, tempestad, aunque hubiese toda dificultad, siempre miraban hacia el firmamento y contemplaban la estrella que los guiaba. Y a través de mirar la estrella, llegaban a puerto seguro. Pues sabes, hermano, la estrella que alumbra la palabra de Dios es a Jesucristo. Por eso Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si mantenemos nuestros ojos en Cristo, llegaremos a puerto seguro. Aleluya. Amén. Dale un aplauso al Señor. Llegaremos a puerto seguro al poner nuestros ojos en Jesús. Qué hermosa es la palabra del Señor. Yo bendigo la palabra. ¿Sabe, hermano? Yo no amo este libro por ser el libro que es. Amo el libro por su contenido. Amén. Lo importante es lo que este libro dice. Lo amo. Amo el libro por el contenido. ¿Amas la Biblia, hermano? Ama, póngala en su pecho, como dice el Chicho Díaz. Póngala en su pecho y diga, yo amo este libro por su contenido. Es la palabra de Dios, aleluya. Es la palabra de Dios. Palabra que Dios mismo reveló, que Dios mismo inspiró, que Dios mismo respiró de su ser para ponerla en el corazón y en la mente y guiar la mano de los que escribieron las Sagradas Escrituras. Así que mantengo mis ojos puestos en Cristo, y si mantengo mis ojos puestos en Cristo, llegaré a la meta, aleluya. Llegaré a la meta y cumpliré su voluntad aquí en la tierra. La segunda forma, el segundo aspecto por el cual leemos las Escrituras, primero, el más grande, es conocer a Jesús. Segundo, conocer su voluntad. Amén. No solamente conocer a Jesús, conocer su voluntad. Y eso, como lo hemos dicho tantas veces, cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios, entonces vivo, si lo hago, vivo para agradar al Señor. Y toda mi vida se convierte en un perfume para Dios. Aunque no sea perfecta. Dígale a su hermano, aunque mi vida no es perfecta, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. Y mi vida se convierte en un perfume para Dios. Es fragante, aleluya. Tu vida exhala la fragancia del Espíritu Santo. La fragancia de la eternidad está en tu corazón, está en tu vida, y así caminaremos en este mundo. Entendamos eso. Lo primero era que permanecían en la enseñanza de las Escrituras. O mejor, las enseñanzas que los apóstoles daban. ¿Qué eran las Escrituras? Las Escrituras señalaban a Cristo, le llevaban a conocer a Cristo y a conocer su voluntad y a vivir en ella. Por eso la iglesia iba adelante. Esa es la iglesia. Si me preguntan cuál es la iglesia que sueña, pastor, esa es la iglesia que sueña. Que esta iglesia se convierta en una iglesia que conoce a Jesucristo y que vive para hacer su voluntad. Y como consecuencia estudia, lee, medita, memoriza, escucha la palabra del Señor. Esa es la iglesia que soñamos, no es otra. No hablamos de un edificio, no hablamos de una torre, no hablamos de algo de afuera. Hablamos de la calidad que estará en los miembros de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué les parece una iglesia donde cada uno de los miembros de la iglesia, su único deseo es ser como Jesús? Y comienzan a caminar a ser como Jesús. Que no quieren que ellos sean exaltados, sino que Cristo sea exaltado. Que en su vida, en su familia, como dije, en sus negocios, en su tarea, en sus relaciones, en todo, el único que sea exaltado sea Jesucristo. Muy bien, la segunda, no, la primera es la doctrina de los apóstoles. Ahora, eso de lo que dije tiene que ver con la doctrina de los apóstoles. La segunda, ¿cuál era? ¿Permanecía o perseveraban en qué? En la comunión. La comunión. Comunión. Qué palabra tan bella en su contexto original.
Es la palabra koinonía en griego, koinonía. Algunos dicen, vamos a tener un tiempo de koinonía, un tiempo de comunión, entonces vamos a tomar cafecito. ¿Sí? No, no es malo, no es malo tomar café. Las mujeres les gusta un tiempo de koinonía con otra mujer para jugar cartas. Y llaman eso comunión, como koinonía o algo por el estilo. No tiene nada que ver con eso, nada que ver. Muchos están preocupados, ¿y cuál va a ser el lugar de koinonía que vamos a tener aquí en la iglesia? Bueno, vamos a tratar de tener un espacio ampliecito allá, no tan grande porque no van a caber todo, pero vamos a tener un espacio distinto al que tenemos ahora y va a ser lindo. Pero podemos estar juntos, tomar café, charlar, hablar de santos, hablar de Zuluaga, hablar de fulano y de Perencejo, hablar de Adriana, hablar de todo lo demás. Podemos hacer de todo eso y charlar bien y estar de acuerdo o en desacuerdo y no tenemos comunión. La palabra koinonía en su sentido original es amigos de Cristo. Ojo, nadie entiende la verdadera comunión si no es amigo de Jesús. Juan capítulo 15, en el verso 14 y 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué quiere el Señor que seamos nosotros? Sus amigos. Claro, hay una condición, hay un precio, hay un costo. Si hacemos lo que Él manda. Y luego sigue diciendo, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque todo lo que el Padre me dio, yo se lo doy a ustedes. Un amigo es con el quien le abrimos el corazón, un amigo de confianza. ¿Sabes, hermano? Lo que Dios quiere es que cada creyente, empezando por acá, sea un amigo de Jesús. Yo le hago una pregunta, ¿cuál es tu mejor amigo? No responde ahorita espiritualmente, Cristo. ¿Sí? Pero pregúntese, ¿cuál es su mejor amigo? Yo conozco muchos cristianos que me dicen, mire, yo tengo un amigo que conoce todo en mi vida. Es muy especial, claro que no es cristiano, pero es una persona muy buena. ¿Cómo puedes tener de amigo a una persona que no conoce a Jesús si tú eres cristiano? No estoy diciendo que se vuelva enemigo, no estoy diciendo que lo rechace, pero nunca esa persona podrá ser tu amigo, porque no puedes tener amistad con uno que piensa distinto que tú piensas, con uno que actúa diferente a lo que tú actúas, con uno que tiene valores distintos a los que tú tienes. No puedes ser amigos. Segunda de Corintios capítulo 6 lo habla, las relaciones con el matrimonio. No podréis tener o juntarte en yugo desigual. ¿Quién es un verdadero amigo? Jesús. Y a través de Jesús, o alguien que se desprende de la relación con Cristo, ¿quién es tu mejor amigo? Tu hermano en Jesucristo. Dígale a su hermano, mi hermano en Cristo debe de ser mi mejor amigo, porque tiene a Cristo, tiene los mismos valores, tiene los mismos principios, tiene buscamos los mismos objetivos en la vida. ¿Me comunico? Comunión tiene su parte inicial, ser amigo de Jesús. Y los que son amigos de Jesús tienen la posibilidad de ser amigos unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros, en la koinonía. ¿Por qué perseveraban en ella? Porque los dos eran amigos de Cristo. Yo quiero ser su amigo. Amén. ¿Me reciben como su amigo? Amén. Mira a su hermano y dígale, yo quiero ser su amigo. Mira a la persona que está a su lado. Yo quiero ser su amigo, su amiga. Yo quiero ser su amigo. Pero para que seamos amigos de verdad, tenemos que tener a Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que tener los mismos valores, los mismos objetivos, buscar lo mismo. Entonces podemos ser amigos. Eso era la iglesia primitiva. Perseveraban, déjeme parafrasearlo, perseveraban en la amistad en Cristo unos con otros. Eso es comunión. Esa es la iglesia que yo sueño. Una iglesia donde todos ustedes sean amigos. Ese amén sí está. Amén. Están pensando. Alguien pensó, y yo ser amiga de fulana de tal. Uy, me va a tocar ese sacrificio, pastor.
Amén. No importa que tu hermano o tu hermana la veas difícil. Si tiene a Cristo, es tu amigo, es tu amiga. Acércate a él, acércate a ella y exprésale tu amor. Amén. Y dale un aplauso al Señor. Amén. Tengo unas ganas de hacer algo, pero me abstengo, me las aguanto. Casi que tengo las ganas de decirle, mire, piensa en algún hermano de la iglesia que no te cae bien. Y salga y lo abraza y le dice, eres mi amigo, eres mi hermana. Amén. No quiero ponerlos en estrechez, pero por favor, cuando termine el culto, sin que nadie se dé cuenta, acérquese a ese otro y lo abraza. Amén. Y somos amigos. Amén. ¿Dices amén? Demos un aplauso al Señor. Somos amigos de Jesús. Eso es coinonía. Permanecían en la doctrina de los apóstoles y permanecían en la comunión unos con otros. Eran amigos. Y luego la tercera, perseveraban en el partimiento del pan. La versión que hemos leído en la nueva versión, la nueva traducción viviente, que mi hermano Manuel leyó, que ustedes llevan ahí en su hojita, su tarjeta que llevan, dice, incluye la cena del Señor. Lo más importante era esa parte. Ellos tenían la costumbre, todavía en la costumbre de Israel, en la costumbre de algunos países del Oriente, especialmente del Oriente, la gente le fascina comer juntos, comen juntos. Es parte de la vida. O sea, así que mirando la cultura, pues comían juntos como se estaban acostumbrados. Pero había algo que los distinguía en la cena, que otros no lo tenían. Normalmente todos los del Oriente y Oriente, todo el mundo comían juntos. Pero había algo que tenían los cristianos que no tenían los demás. ¿Qué hacían? En un momento de la comida juntos, tomaban el pan, lo bendecían. Tomaban la copa, la bendecían y recordaban la muerte del Señor. Y recordaban a aquel que murió en la cruz del Calvario. Recordaban la muerte de Jesucristo y le decían, Señor, gracias, porque el lugar que Cristo tomó en la cruz debía de haberlo tomado yo. Yo merezco el juicio tuyo, pero Cristo lo tomó en lugar mío y me dio a cambio su perdón. Me dio a cambio su libertad, me dio a cambio su santidad, me dio a cambio su amor, me dio a cambio su bondad. Señor, gracias, porque Cristo murió por mí. El tercer elemento de una iglesia como la que el Señor sueña es una iglesia agradecida siempre con Dios. Amén. Dígale a su hermano, una iglesia agradecida con Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el elemento central en la parte de comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que más adelante en el resto del capítulo lo van a ver en ese momento, en esa lectura que tenemos. Qué hermoso. Así que primero permanecían en la enseñanza de los apóstoles, es decir, crecían en el conocimiento de Cristo, en conocer su voluntad y querían parecerse a Cristo más y más cada día. En segundo lugar, estaban en la comunión con Cristo, que significa una genuina y verdadera amistad, porque la amistad estaba basada en ser amigo de Jesucristo. Y cuando uno es amigo de Cristo, nunca piensa mal para otro que es amigo de Jesús. Siempre nos lleva a desear lo mejor los unos a los otros. Amén. Siempre nos lleva a amarnos los unos a los otros. ¿Quién puede ser amigo de Cristo y no amar a su hermano? ¿Quién? Pregúntele a su hermano que está a su lado. ¿Quién puede ser amigo de Cristo y no amar a su hermano? ¿Quién? ¿Quién? Imposible. Si eres amigo de Cristo, amas a tus hermanos. Perdóneme, lo repito otra vez. Si eres amigo de Cristo, no hay nadie en la iglesia que te caiga mal. No hay nadie en la iglesia. Diga en este momento conmigo, yo declaro a partir de ese momento que no hay ni habrá nadie en esta comunidad que me caiga mal. Lo amaré siempre, aleluya. Dale un aplauso al Señor. No hay nadie, no hay nadie. Lo amaremos, lo amaremos. Eso es una iglesia que es agradecida. Un cristiano agradecido es un cristiano que agradece a Dios
Agradece porque Cristo murió por él. Y como consecuencia, ve a su hermano, otro igual a él, no se ve superior nunca a otro hermano. Él no merecía que Cristo muriera por él, pero murió. Yo tampoco merecía que Cristo muriera por mí, pero murió. Nos pone en el mismo barco. No hay blanco, no hay negro, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos en Cristo somos iguales. Somos agradecidos con el Señor. Esa es la iglesia que sueño. ¿Sueña con esa iglesia? Amén. Dígale a su hermano, yo sueño con esa iglesia. Amén. Pero dígalo duro, yo sueño con esa iglesia. Sueño con esa iglesia. Y en cuarto lugar dice la Escritura, perseveraban en la oración. ¿Cuántas cosas perseveraban? Primero, la doctrina de los apóstoles que nos llevaba a conocer a Jesucristo y a vivir en su voluntad. Segundo, en la comunión que nos llevaba a ser amigos de Cristo, amigos confiados unos a otros, la verdadera coinonía. Y tercero, partimiento del pan que expresa la gratitud. Yo espero, yo lo hablaba con Manuel hace un ratico, yo sueño el día en que esta congregación se reúne en las casas. En casas. Y en la madurez cristiana que tienen, llega el momento en que la cena del Señor se coma en comunión en los hogares. Así fue la iglesia primitiva. No hemos podido llegar a eso porque no estamos a la madurez todavía. Pero yo espero que crezcamos a la madurez en Cristo Jesús. Amén. Y entonces podamos celebrar la cena del Señor con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mis vecinos, porque nos reuniremos para exaltar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y proclamar a Jesucristo. El templo, ¿y por qué? Y por las casas. ¿Qué piensan, hermanos, de abrir tu casa? Que llegue el momento que diga, yo abro mi casa para que en mi casa Cristo sea glorificado. Amén. Esos 20 que dijeron amén, yo los bendigo. Y los otros que no dijeron amén, también los bendigo porque van a abrir su hogar. Amén. Dígale a su hermano, yo voy a abrir mi hogar. Va a llegar el momento que abro mi hogar. Abro mi hogar para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea exaltado. Y sabes, hermano, la oración, estamos igual, viene el mismo principio, viene la misma dirección. Qué difícil es reunirnos todos como comunidad en la oración. Depende de las circunstancias a veces donde vivimos, la hora, por ejemplo. Yo sé que les decimos que los viernes a las 5:30 de la mañana, y muchos pues viven lejos, no pueden, tienen que levantar con los hijos, etcétera, tienen que los niños llevar a la escuela. No es posible. Pero sí es posible en las casas. ¿Sí? Escúchame, la oración, cuando se reúne el equipo en la casa, los grupos en la casa, se reúnen para orar. Perdone la expresión que voy a decir con respeto y con cariño, no para chismear, sino para orar, no para profetizar. Hemos tenido problemas en esta comunidad, que hemos abierto algunas casas y vienen profetas, entre comillas, y comienzan a profetizar. No es para profetizar, es para exaltar al Señor. Si alguien quiere profetizar, venga acá y dígale a uno de los pastores, esto es lo que dice el Señor, y él sabrá si es del Señor o no, si lo permite o no se lo permite. Pero en los grupos pequeños, no, es para orar, para expresar nuestra confianza en Dios. ¿Dices amén? Amén. Qué lindo que podamos reunirnos en la casa y juntos orar a Dios y perseverar en la oración. Perseveramos en 4 cosas. En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir qué? Conocer mejor a Jesucristo y conocer su voluntad. Perseveraremos en la comunión, que significa ser amigos de Dios y ser verdaderos amigos los unos a los otros. Y en tercer lugar, en el partimiento del pan, que significa vivir agradecidos con Dios y agradecidos los unos con los otros, amándonos los unos a los otros. Y en cuarto lugar, en la oración, sabiendo que confiamos completamente en nuestro Dios. Una persona que ora
está diciendo: Señor, yo confío solo en ti y en mi fuerza no lo puedo hacer. Señor, si tú no me guías, si tú no me das sabiduría, si tú no me das tu gracia, si tú no te revelas en mi vida, no puedo. Amén. Solo en la presencia de Jesucristo por medio de la oración. ¿Cuáles son los resultados? Y termino en los 5 minutos que me quedan. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, los 3 minutos para que cantemos el jingle otra vez. Amén. Vamos a cantar el jingle. Amén. Entonces, hermano, el resultado, si ustedes siguen leyendo el verso 43, 44, 45, 46 y 47, van a descubrir por lo menos 5 cosas. Las voy a mencionar rápidamente. Andaban en el temor de Dios. El temor, que significa vivían para honrar al Señor. En el temor nadie se atrevía a hablar mal del otro, de pensar mal de la otra persona. Tal vez podían tener divergencias, pero siempre pensaba lo mejor de la otra persona. En el temor de Dios. ¿Cuánto necesitamos el temor de Dios en nuestra vida? Este país está como está porque se perdió el temor de Dios. Donde se pierde el temor de Dios, en un hogar donde se pierde el temor de Dios, las tinieblas penetran inmediatamente. Una iglesia que vivía en el amor. Anhelaban congregarse porque querían ver a su hermano. Estaban juntos. Una iglesia, como resultado de las 4 virtudes que mencioné, era una iglesia que tenía una verdadera adoración. Alababa con todo el corazón al Señor. Era una iglesia que tenía testimonio con la comunidad. Qué importante es el testimonio con la comunidad, ¿no es cierto? Qué importante es tener testimonio. Por eso digo, no parqueen al frente, por favor. Lleven los carros a los parqueaderos, porque es testimonio para nuestros vecinos. Aleluya. Qué lindo que los hermanos, los vecinos digan algún día: estos cristianos, aunque se reúnen, mantienen las calles limpias. Aleluya. No interfieren, no pitan, no molestan. Que no queremos que se vayan. Yo a veces me pregunto si mañana les escribíamos a los vecinos diciendo una carta diciendo: hemos decidido mudarnos en este lugar. ¿Cuántos enviaré una carta diciendo: no se vayan, por favor, quédense, nos hacen falta? ¿Cuántos mandarían una carta así? ¿O cuántos con alegría dicen: váyanse ligeros, les ayudo a trastear? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Si un día esta congregación no se reúne en ese lugar, que quede un vacío que solo otra iglesia que ame al Señor podrá llenar. Y no habrá alegría. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo cierra ese capítulo, no? El Señor añadía a la iglesia. Es la mejor manera de evangelizar. Las otras son buenas, pero ¿de qué sirven las otras si esta no es la principal? Que tengamos gracia para con todos. Y que ellos deseen que nosotros estemos presentes porque somos una bendición para su familia. Amén. Y sabes, hermano, si una iglesia es así, el resultado de una iglesia así como la he mencionado será prosperidad para todo el barrio. Será bendición para todos los vecinos. Y tendrán que decir: cuando estos no estaban acá no prosperamos, pero ahora que están nos ha ido bien. Aleluya. Y vendrán a buscar a Jesucristo. Te voy a pedir un favor: ponga su mano sobre su hermano y ore por él. Ore por esa persona que está a su lado. Oren los unos por los otros. En el nombre de Jesús. Oremos los unos por los otros. Señor, bendigo esta congregación arriba y abajo. Donde están mis hermanos, Señor, son benditos en tu nombre santo, Señor. Vamos a ver la iglesia que soñamos. La iglesia que está en tu corazón, Señor mío. Esa es la iglesia que soñamos. No queremos otra. La que está en tu corazón, Señor mío. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Aleluya. 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 Amén. Aleluya. Amén. 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 Amén.